corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. Bienvenidos una vez más a su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué tal? Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes el día de hoy un programa muy interesante sobre los dones del Espíritu Santo. Muchos nos han llamado y nos han preguntado acerca de este tema, acerca de si creemos o no. Siempre nos hacen la misma pregunta. Así que, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, Norma, sí, es cierto que hay personas que ven el programa, no saben trasfondo en la formación que uno tiene, especialmente de mi persona. Y siempre hay llamadas, porque nosotros siempre hacemos énfasis en lo primordial. El milagro más grande de todas las cosas en el ser humano es la salvación en Cristo. Ese es el milagro por sobre todas las cosas. Para eso vino Cristo, murió en la cruz del Calvario, resucitó y viene otra vez por nosotros. Esa es la promesa. Entonces enseñamos las Escrituras en acuerdo a eso. Ahora, la pregunta de las personas es si verdaderamente creo, porque muchas veces yo he mencionado que muchas veces hay gente que dice Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. A veces lo usan como una subcultura evangélica dentro del movimiento donde crecen. Pero yo particularmente me cuido un poco de este aspecto, no porque no lo sé o porque no he crecido en esto. ¿Cómo no he de creer en los dones del Espíritu Santo, Norma? Es magistral, porque dice, viene de un solo Dios, ¿me entiende? Viene de un solo Espíritu. Y quiero decir esto, los dones del Espíritu son el adorno del Evangelio, ¿me entiende? Pero hay que localizarlo en la forma correcta. Amén. Hay dones en la iglesia, dice procurar los dones, sí. Así es. Bueno, vamos a comenzar entonces leyendo nuestra lectura, como siempre lo venimos haciendo en nuestro programa. La lectura del verso bíblico que lo encontramos 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 12. Así que si usted tiene su Biblia por ahí, o su laptop o su teléfono, abra entonces la palabra del Señor en 1 Corintios, donde entramos con los dones espirituales. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones por el mismo Espíritu. A otros el lugar hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El pensamiento del día de hoy, que yo siempre traigo a un pensamiento, es: el hecho de que un niño nazca en un aeropuerto no lo convierte en un avión. El hecho de que nazca en la iglesia no lo hace cristiano. Correcto.
Yes, ¿verdad? buen pensamiento. Y como dijimos, trataremos hoy los dones del Espíritu. Y como siempre se dice en una manera muy coloquial en nuestra querida lengua castellana, aquí hay mucha tela para cortar. este tema. Así que vamos a comenzar entonces con los dones del Espíritu. Sabe que antes de terminar el programa, hacemos oración por las personas en necesidad, porque estamos hablando de los dones de sanidad, de milagros, de todo esto. Mira, quiero contar un testimonio. En esta ocasión se ofrece, antes de entrar a los dones. Sabe que tú sabes que a mí me gustaba siempre atender la línea telefónica del programa de Corazón a Corazón en veces anteriores. Y bueno, lo hacía con una pasión, con amor por la palabra del Señor, y en esas llamadas recibo en el teléfono de una señora de México y me dice: pastor, me gustaría visitar a su iglesia. Le digo particularmente, yo no tengo una iglesia, pero sí vamos a una iglesia. Y le pregunté yo a qué iglesia ella asistía. Y consecuentemente ella, sin dar muchas explicaciones, me dijo: yo asisto a una iglesia católica, y me dijo el nombre. Y le digo: ¿para qué su llamada? ¿Y por qué quiere venir a la iglesia de nosotros? Me dijo: usted ha estado explicando, en el programa he estado siguiendo toda esta clase de sanidades, de milagros, que Cristo tiene poder para sanar las enfermedades. Y sabe que yo tengo cáncer, me dijo la señora de México. Y yo le dije esto: no hay necesidad que usted venga a la iglesia de nosotros, o yo tengo un encuentro con usted para orar por usted, ponerle las manos. No es que no quiero hacerle, pero quiere decirle que el Dios que yo predico, que creo, el Cristo que yo predico y el Espíritu Santo que hace la obra, es el mismo Espíritu Santo que va a hacer la obra en la iglesia de usted, mi amiga. Y consecuentemente me dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Qué lindo cuando una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay mucha gente que se rehúsa, Norma. Pero ella tenía una necesidad urgente. Estaba padeciendo por el cáncer. Se estaba muriendo. Yo pienso que sí. Yo tenía experiencia de mi familia, ya los he contado en el pasado. Mira, qué hermoso. Y me dijo que asistía a la iglesia, y le dije: si puedes hacer esto. Le dije: hay una cruz en la iglesia donde tú asistes. Me dijo que sí. Hay un altar. Me dijo que sí. ¿Y sabe lo que tiene que hacer usted? Dios la va a tocar a usted, porque es la fe de usted. No es la fe mía, es la fe de usted que cree que Dios lo puede tocar en esta ocasión, no importa en el lugar donde esté. Consecuentemente, la señora se fue a ese lugar, me dijo que se había arrodillado y estaba, parece, el Cristo de los milagros ahí colgado en el madero. Entonces me dijo que ella le había pedido como yo le había dado las instrucciones, pero algo hermoso pasó sobre ella. Algo pasó. Ella sintió un toque especial del Maestro. No fue por el crucifijo, sino que el Espíritu Santo estaba ministrando a esta persona en el don de sanidad. ¿Qué pasa? La señora se levantó y dijo, me volvió a llamar. Le dije, sí señora, ¿qué pasa? Me dijo, hice todas las instrucciones que usted me dio, fui a la iglesia, hice lo mismo que usted me dijo, pero hoy me siento diferente, sentí el toque de Dios, pienso que Dios me ha sanado. Usted cree que sea sanado por la fe y siga creyendo en el nombre de Jesús. Le digo, siga asistiendo a la iglesia donde usted va, porque Dios es el hacedor de milagros en todas partes si usted lo cree. Y sabe que yo no lo pude ver aún a ella,
pero un día lo vi caminando en una iglesia particular, alabando a Dios. Dije, Señor, si tú eres bueno, obras en todas partes. Por eso que nosotros no hacemos énfasis de ninguna denominación, organización, aunque creemos, tenemos formación, pero Cristo es el Cristo de todas las iglesias que creen en Él, que creen en el Padre, que creen en el Hijo y que creen en el Espíritu Santo. De esos dones nos gusta hablar tanto. Qué maravilloso, Norma, cómo Dios responde al llamado de la necesidad. Claro, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con el asunto de los dones, yo creo que siempre es bueno tocar estos puntos en los programas, enseñarle también a la gente, a las iglesias. Los dones, como siempre nosotros decimos, hay algo que siempre decimos, escudriñad bien las escrituras. Es lo primordial. Es lo primordial. ¿Por qué? Porque hace poco estuvimos tratando los temas de muchos a veces falsos. La palabra lo dice. Estuvimos tocando el tema de la venida del Señor. Entonces, a las señales antes del fin. Entonces, en Mateo lo dice, ¿no? En los últimos tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿en qué quiero decir esto? Que hay muchos también que en cierta manera hacen un mercado de lo que es los dones espirituales. Y, de eso es ahí donde tenemos que tener cuidado, donde la gente tiene que saber lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahí donde nosotros queremos llegar. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto, Norma. ¿Sabe por qué? Tenemos que entender, en aquel tiempo el Nuevo Testamento estaba en formación. Había una información muy poca de Jesús, estaba muy fresco, ¿me entiende? Y Pablo trata de instruir a la iglesia en esa dirección porque había un revolú de todas esas cosas, ¿me entiende? Había tantos falsos maestros, falsos profetas. Por ejemplo, en Corinto estaba la diosa de aquel entonces y traía mucha confusión dentro de la iglesia. Es por esa razón, esa es otra de las razones por qué Dios se manifestaba de una manera especial con su pueblo, en sanidad, en milagros, de toda esa cosa, antes que el Nuevo Testamento había sido formado totalmente, porque a veces no había ninguna influencia. Lo que dijiste tú, debemos escudriñar las Escrituras en el tiempo. Ahora, existen los dones, por supuesto. El apóstol Pablo dice, procurar los dones, ¿me entiende? Ahora, tenemos que ver la otra parte donde dice, es dado por el Espíritu, ¿me entiende? No es dado por una persona. Dice, nosotros debemos procurar los dones espirituales, pero Él imparte como Él quiere, a quien Él quiere, ¿para qué? Para traer la gloria de Él, ¿me entiende? Pero a veces estos dones son tan visuales que a la gente le llaman la atención, entonces van atrás de los dones, de los milagros, pero no van atrás de la palabra. No solamente esto, yo particularmente no voy al que hace milagros, al que predica milagros, sino que al que hace los milagros, quien es Cristo Jesús, por medio de la fe. Entonces, los dones bien instruidos escrituralmente son de beneficio, porque dice, es para la edificación ¿de quién? La edificación de la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia? En muchas maneras. La edificación, el de hablar en lenguas, si hay interpretaciones importantes, por ejemplo, como sucedió en Pentecostés, la bajada del Espíritu Santo. Me gusta tanto esto de los dones del Espíritu Santo porque yo crecí en esto. Ahora mucha gente se está dando cuenta, aunque tú eres de la denominación bautista, cree en el Espíritu, pero no tanto en los dones del Espíritu Santo. Sí, se creen, ¿no? Pero no le hacen tanto énfasis como nosotros. Sí. Pero lo que quiero llegar a esto es, qué lindo es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Qué lindo. Pero también es importante la suministración de los dones.
aquí viene. Sabe que en el púlpito se ha dicho, se ha predicado de todas estas cosas, de todos estos aspectos, de los dones espirituales y de todo esto, pero sabe, se ha hecho mucho abuso de los púlpitos. Es una realidad en la actualidad. Cristo dijo, cuidad de los falsos profetas. ¿Sabe por qué? Si es dado por el Espíritu, es para la edificación de la iglesia. Ahora tenemos que entender también, la fe es un acto de un milagro, la sanidad es un acto de fe, no es un acto de obediencia. Cuando vemos en Lucas, Jesús estaba en todo ese tumulto, en toda esa alegría, cuando los discípulos estaban reprendidos los demonios y se ataban los demonios, había una proliferación de tantas cosas de los dones del Señor. Y había uno que le vino a preguntar a Jesús, le dijo, sabe que estamos contentos por todo eso, parafraseando un poco. ¿Y qué es lo que le dice Cristo? Le dice, no se alegren de que los demonios se sujeten a ustedes. No se alegren tanto por lo que la manifestación de dones. Más bien, alegrémonos que nuestro nombre esté escrito en el libro de los cielos. Qué hermoso. El Maestro nos dio, Él no ignoró, Él mismo en la ayuda social, por ejemplo, oraba por los enfermos, oraba por los que estaban cautivos, por ejemplo, oraba por toda esta cosa y la gente se sanaba. No ha habido ni habrá una persona aquí en la tierra antes de Cristo y después de Cristo que haya sido operaciones como Él lo hizo. Qué hermoso es el Señor, pero Él nos da una instrucción. Eso es lo que estaba preocupado en Pablo, en adoctrinar, enseñar de los dones de la iglesia. Dije la suministración. Por ejemplo, los dones que se abusan en el púlpito son estos. Si es dado por el Espíritu, tiene que ser para la edificación de la iglesia, tiene que ser para el beneficio del cuerpo de Cristo. Ahora, este don del Espíritu tiene una mayordomía espiritual, tiene una mayordomía de administración. Aquí es como fallan. Le estuve leyendo hace un tiempo, creo que es en el libro de Nehemías, ¿me entiende? El libro de Nehemías que dice, el 99.9% han fallado en esto en cuanto al dinero, en cuanto a la economía. Digo esto. Hay tantas personas que tienen tantas preguntas allá y uno no sabe cómo contestar porque no queremos hablar mal de nadie. ¿Me entiende? Y esta señora me menciona sobre cierto particular ministerio. Me dijo, hermano, ¿qué es lo que piensa usted de esto? Le dije yo, me dijo, ¿él tiene el don del Espíritu Santo? Yo creo que sí. O sea, estás hablando acerca de un evangelista, porque no estamos confundiendo acá, estás hablando de Nehemías y estás hablando... No, casualmente okay. Nehemías dice que hemos fallado el 99 puntos por 9. Ahora viene la otra parte para explicar claramente cómo sucede. Una señora se te acercó para preguntar, de un evangelista X. Entonces, me dijo él si él tenía el don del ministerio que practica. Y yo le dije, sí, mi hermana, ella tiene. Entonces me dice, ¿por qué hay tanto enriquecimiento ilícito en medio de toda esta... No me explico. Le digo, ahí está. Fue dado tal vez por el Espíritu Santo este don, pero no tiene una administración, no tiene una mayordomía de Dios. Porque los dones del Espíritu no es para enriquecerse uno. Nosotros tenemos que tener la enseñanza de Cristo. Algunos citan los versos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Sabe que Cristo es el cumplimiento del Nuevo Testamento. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora hay que tener un poquito de cuidado, digamos, lo que vos estás diciendo en el sentido de la señora que te hizo una pregunta. Ahora bien, tenemos que, porque estamos hablando de los dones, no desenfoquemos de ese punto, pero ahora hay que ver algo, o sea, en el sentido de que, ¿qué es lo que es
hoy por hoy un predicador y qué es lo que es un motivador? Bueno, claro, son dos cosas completamente diferentes. Yeah, well, entonces, ahí momentito, ahí donde yo quiero llegar. Entonces, yo te he escuchado a ti. Ahora, yo creo que hay que hacer una diferencia en lo que es el predicador y el motivador. El motivador, por lo general, siempre apela a lo que es la emoción y la psicología. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y el predicador habla la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo al ser humano. La mayoría de las personas les gusta el motivador, pero no a todas les agrada el predicador. Entonces, hay algo interesante en la diferencia del motivador, que son casi, la mayoría tenemos que entender algo hoy por hoy, lo que está surgiendo dentro de nuestra sociedad. Muchos motivadores prácticamente entraron a lo que se llama, lo que está en la nueva era ahora del posmodernismo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando llegamos a ese punto, cuando caemos a eso, que muchas veces la sociedad, o sea, como que te absorbe y se mezcla lo que es el motivador, lo que es la iglesia y lo que son las cosas del mundo, por decirlo así. Entonces, el motivador por lo general trabaja con la persona, lo que la persona siempre anda buscando, pero el predicador siempre siembra en el corazón de la persona lo que le falta. Esa es la gran diferencia. Entonces podríamos decir que lo que es el motivador, siempre apoya, y el predicador lo que hace es que transforma. Entonces tenemos que tener cuidado en esa área de quién es uno. Tenemos que saber reconocer lo que le pasó a esta señora, el caso que ella explicó, el caso que ella pregunta. Lamentablemente, la persona a quien ella se refiere es simplemente un motivador, porque el predicador deja mucho que desear, sinceramente. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que saber a quién realmente seguimos, a un motivador o a un predicador. Porque cuando es dado por el Espíritu es para el beneficio de ¿quién? Del reino de Dios. Así es. No es para enriquecerse uno mismo. No. Y me dijo que en ese ministerio corren miles de dólares. Yo le dije, sí, él está siendo pagado aquí. Claro. Él está cobrando su cheque aquí. Está viviendo su vida aquí. Es millonario aquí. Tiene todo lo que tiene, es aquí. Ya. Es un motivador. Entonces, le digo, nosotros tenemos que aferrarnos a la Escritura. ¿Qué es lo que dijo Cristo al hombre rico? Le dijo, anda, vende todo y dalo a los pobres. Cuando un ministerio está al frente de mucha gente, está al frente de multitudes de personas, hay miles y millones de dólares que corren en esa dirección en un día. ¿Sabe, Norma? La vanidad del predicador es tener mucha gente. La vanidad del predicador es tener un edificio. La vanidad del predicador es tener su programa de televisión. La vanidad del predicador es tener su programa de radio. Y mire, ¿cuál era la vanidad de David? Porque él siempre decía, Dios, líbrame de la vanidad. Y sabe que él sabía por qué lo decía. Porque él quería construir el templo a toda costa. Inclusive él quiso ayudar a llevar el arca de la promesa de Dios. Pero él construyó unas carretas para llevar. Pero Dios no había ordenado así. Tenía la vanidad, otras cosas. Y le pasa a su hijo Salomón. Aquí están los dones de sabiduría. Salomón era el hombre más sabio de todas partes. Dice, todas las esferas iban a visitarlo a él. Y no solamente le consultaba porque él pidió sabiduría. Dios se lo concedió. Es don de sabiduría tenía Salomón. Ahora, pero al final de su carrera, después de haber sido el multimillonario de toda la esfera del tierra de aquel tiempo, tenía de todo. Nadie ha habido y ha disfrutado de la riqueza de Dios, de la bendición como Salomón. Pero termina diciendo, cuando escribe su libro al final de su carrera, le dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Pero una cosa que le pasó a él, o sea, también es bien interesante, o sea, pusiste, y lamentablemente ya el tiempo ya se nos va, pero vamos a terminar con esta ilustración, o sea, tú pusiste que dijiste la carreta. Muchas veces vamos en la carreta y en vez de tener las ruedas redondas, la tienen cuadrada, como que van empujando la carreta solo ellos. Entonces hay que dejar que la carreta la empuje y la guíe el Espíritu Santo. Es importante esto. Y sabe la confesión de Salomón al final, dice, aquí está el tirón magnético, con esto termino. Cuando vemos, ¿qué es vanidad? El diccionario nos muestra que vanidad es como un abismo, no existe. No existe. Quiere decir, todo el anhelo que has tenido, predicador, evangelista, todo el anhelo que has llegado, llegas a la cumbre. Conocí un cantante que estaba a punto de perder su familia, pero cuando él llegó a la cima de la fama, él se dio cuenta que todavía le faltaba mucho más. Y le digo, con todo lo que tiene, los que ha alcanzado, todavía te falta más. Sí, le dijo, si hubiera sabido esto de un comienzo, no lo hubiera perseguido, pero casi pierdo mi familia. ¿Sabe una cosa, amigo, predicador, evangelista, quien me escuche en esta ocasión? Dios no te va a pedir cuenta de cuánta gente tuviste. Dios no te va a pedir cuenta de si tenías un programa de televisión o de radio, tenías tus edificios de real estate. Dios te bendijo para que bendigas a otro. Hay tanta gente en el mundo que está muriéndose de hambre, de dolor, no tiene educación, no tiene... El Espíritu Santo te ha dado ese don para que tú ayudes a los que están en necesidad, como lo hizo Cristo. Es esta la ocasión de reflexionar. Dios no te llamó a te puso con ese don para enriquecerte tú. Pero si estás cobrando el cheque ahora, estás viviendo una vida en abundancia, bueno, también piensa qué vida tendrás en la vida abundancia, en la vida venidera con Cristo Jesús. Bueno, lamentablemente una vez más el tiempo se nos fue, pero yo les invito a que si usted quiere escucharlo otra vez, puede entrar a www.corazonacorazon.ca, sección videos, ahí encontrará todos los temas que hemos venido tratando sobre los abuelos, sobre el divorcio y sobre los dones del Espíritu Santo, y los anteriores también que hemos venido tratando durante todo este tiempo. Una vez más, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Llámenos, escríbanos, el teléfono siempre sale en su pantalla, o llámenos, escríbanos por medio del Facebook o de Twitter, Corazón a Corazón o Corazón a Corazón 7. Ahí nos puede encontrar. Si todavía no se ha hecho amigo de nosotros, háganos la invitación y le aceptamos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la próxima semana con una programación nueva y diferente. Bendiciones, bye bye. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón, producción misionera, les invita a comunicarse con nosotros en el www.corazonacorazon.ca o llámenos y únase a la familia de Corazón a Corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre.